Pero ahora vamos a hablar de otra cosa. Nos vamos a meter en algo que tiene una mirada ambiental muy fuerte, potente, aunque no surja a primera vista. La bahía de Montevideo, ustedes saben, está repleta de barcos abandonados que dificultan la navegación, que contaminan, que no solo dañan el paisaje, sino que portan en su interior fluidos, líquidos, materiales que pueden ser altamente tóxicos y generar una degradación del ambiente en esa zona. Bueno, Daniela Hirschfeld estuvo trabajando y realizó este informe que vamos a compartir y que tiene que ver con las tareas que se desarrollan para retirar esos barcos, para desguazarlos y también para recuperar el material que pueda ser de utilidad. Vemos la primera parte. Casi 50 barcos quedaron abandonados desde hace unos años en el puerto de Montevideo y eso puede generar impactos visuales, ambientales y de seguridad. Por eso, la Administración Nacional de Puertos realiza un plan de remoción. ¿Cómo se sacan estos barcos? ¿Qué materiales contienen? ¿Y cuál es el impacto ambiental que puede tener? De eso vamos a hablar en este informe. Salpicados en las aguas de la bahía de Montevideo, se pueden ver decenas de barcos que por diferentes razones fueron abandonados hace años por sus propietarios. En su mayoría son barcos pesqueros. Con el tiempo, sus estructuras se transforman en parte del paisaje, pero lo cierto es que su presencia no solo afecta a la visual de la bahía, sino que puede causar contaminación. Cuando un barco queda varado en la bahía, lo que puede generar es que obviamente algún contaminante que esté a bordo pueda llegar a las aguas y producir una contaminación. Y no es solamente los contaminantes a bordo, sino que la propia estructura del barco, que se va deteriorando, también produce una contaminación en sí misma. Esos son los principales contaminantes que podemos tener, además de la visual, ¿verdad? Sin embargo, para remover los barcos suelen pasar años, porque requiere que haya una declaración judicial de abandono del buque y una serie de instancias legales. Finalmente esto ocurre y por eso la Administración Nacional de Puertos llama a licitación para que una empresa privada se encargue de retirar y desguazar los barcos abandonados. El actual trabajo tiene como fin retirar 20 barcos, de los cuales 12 ya se sacaron de la bahía. Los contaminantes a bordo que podemos encontrar en su mayoría es el agua de centina, que el agua de centina es un hidrocarburo que llega a un espacio del barco, que es el espacio más abajo del barco, que se llama centina, y allí llegan los hidrocarburos que se juntan con agua y por eso recibe el nombre de agua de centina. También, obviamente, los barcos tienen combustibles a bordo y otro de los contaminantes pueden ser, como son en su mayoría pesqueros, refrigerantes que pueden estar justamente en esas cañerías, ¿verdad?, de refrigeración. Desde la Administración Nacional de Puertos, junto con Prefectura, una forma que tenemos de prevenir que los contaminantes lleguen al agua es exigiendo a la empresa que tenga contratada una empresa ORRO, que funcionan como un seguro, que básicamente son embarcaciones que a bordo tienen material absorbente y para extraer contaminantes y además tienen barreras de contención, que generalmente el primer paso es eso, cuando viene el ahorro pone una barrera alrededor de ese buque con el cual se va a trabajar, de manera que si el contaminante llega queda contenido y luego se puede extraer más fácilmente. En cuanto a la contaminación sobre la biota marítima, en este tipo de muelles ya hay una contaminación de por sí, por el propio movimiento de los buques, pero es claro que en caso de producirse un derrame, ya sea cualquier contaminante, obviamente va a producir un impacto sobre la biota que ya hay existente. Obviamente por eso nosotros lo que trabajamos es desde la prevención. Todo esto lo que nosotros hacemos es para prevenir que esos contaminantes lleguen al agua. Por más que después tenemos mecanismos en caso de que lleguen para solucionar el problema, la idea es que los contaminantes no lleguen al cuerpo de agua. En la segunda parte de este informe lo que vamos a ver es cómo se sacan los barcos y sobre todo cómo se procesa toda esa chatarra y cuál es el destino que se le puede dar a los materiales que tengan algún valor como reciclables o como reusables. Lo vemos. Para extraer un buque varado se deben cumplir varios procedimientos. Una vez que se llega hasta la zona donde está el barco, se debe realizar una inspección para confirmar que no haya residuos que sean contaminantes o inflamables.
Después, usualmente hay que reflotar el buque porque muchos están semi-hundidos. Y luego se realiza la primera etapa de desguace. Esta etapa consiste en alivianar la estructura, cortando sobre todo lo que está sobre la cubierta del barco. Finalmente, una segunda etapa de corte reduce aún más el caparazón vacío y facilita que sea retirado. Terminadas esas etapas que son en el dique de cintura, el casco y las partes que fueron cortadas vienen a punta de sayado. Las partes que fueron cortadas vienen arriba de la grúa y el casco viene tirado por los remolcadores. Acá empieza la etapa de que se corta en pedazos más chicos para poder llevar la fundición. En los materiales de los barcos acá, lo que importa en el desguace es el hierro. Si hay hierro y lo que son materiales, es decir, puede ser bronce, aluminio, es decir, son los materiales que son comerciables. Esos metales van a fundición, son cortados en tamaños más chicos y van a fundición para su procesado. Además del hierro y otros metales, un barco varado puede tener plásticos, cables, materiales de aislación tradicionales en buques de pesca, alguna maquinaria para esta tarea, cabos de amarre, canastas de pesca, entre otros. Algunos de estos materiales se tiran en vertederos municipales, pero en otros casos hay residuos que deben exportarse porque contienen contaminantes que no pueden ser procesados en el país. Desde el punto de vista ambiental, nosotros tenemos residuos que hay que darle mayor atención, digamos, que otros. Hay algunos que incluso el Ministerio de Ambiente nos obliga a gestionar de una forma muy específica, como en el caso del agua de Sentina. Pero también hay que diferenciar entre dos grandes tipos de residuos. Hay algunos que nosotros sí tenemos en el Uruguay, gestores autorizados para poder darle una disposición final a los mismos, y hay otros que no cuentan con esa posibilidad y por lo tanto tienen que ser exportados al exterior. Un ejemplo de eso, por ejemplo, son los asbestos, que es muy común encontrar en barcos tan antiguos como son los pesqueros estos, y ese tipo de residuos en el país no se gestionan, sino que se exportan. Además de las tareas de control y prevención de la contaminación que pueda derivar de estas estructuras, la Administración Nacional de Puertos también realiza un monitoreo mensual de calidad de agua para verificar que la operativa en general del puerto no tenga impacto en el ecosistema. Este organismo ya tiene prevista una próxima licitación que se encargará de otros 26 buques que siguen varados en la bahía montevideana.